Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio, como siempre. Bueno, evidentemente la realidad impone un poco los temas de los que se va a hablar, pero con ciertas miradas especialistas, como va a ser el de esta entrega, dedicada a las armas que fabrica y produce Hamás y que van más allá de los misiles, según me comentabas. Ujú. Sí, a veces por ahí también es cuestión de hacer distintas preguntas en distintos momentos de la guerra. Todos los que más o menos vamos siguiendo este tema, vemos mucho sobre los misiles de Hezbollah, los cohetes de Hamas, los túneles de Hamas, la producción local de la Franja de Gaza. Eso es toda una parte que sí, que existe. Pero también hay un concepto de armas que me parece es conveniente para entender también la peligrosidad que tiene Hamas y que son armas que no son tangibles. Vamos a empezar primero por la que todos conocemos, que es la guerra del frente militar convencional. Desde el 7 de octubre estamos en una guerra en el cual hay distintos frentes o distintas capas. Una es la militar convencional propia, que es la que todos leemos, escuchamos por medios de comunicación, redes sociales y demás, que se refiere a la operación terrestre de Israel que comienza luego de la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre. Luego también hay un frente o una capa de esta guerra que es especialmente referida a la opinión pública global. Es lo que muchas veces se conoce o se da a entender como la guerra informativa. Entre Hamas e Israel hay también una guerra informativa. Hamas utiliza todo tipo de herramientas para llevar parte de su relato, que está compuesto por difamaciones, malos entendidos, también muchas veces aliados a los grandes desentendimientos y mal entendidos, mala intención a la hora de hablar de Israel, que ha habido en los últimos años en lo que es la historia reciente del Medio Oriente, del conflicto palestino-israelí también, del conflicto árabe-israelí en general, pero que sin duda jamás ha logrado construir toda una herramienta y un armazón político-comunicacional que es verdaderamente efectivo. Y aquí me parece que no hay que ser necio en este sentido para decir que jamás es muy inteligente a la hora de distorsionar la información y presentar no solo una mirada tendenciosa, sino también desplegar todo un mecanismo de armamento informativo que apunta, como apuntan los cohetes de la Franja de Gaza, también apuntan a la legitimidad, la legalidad, el derecho a la existencia de Israel y por supuesto también hacia las comunidades judías que están fuera de Israel. Y acá hemos tenido en los últimos tiempos una participación personalmente creo que decadente. La última la hemos visto en el día de ayer con el mandatario de Brasil, Lula da Silva, cuando hace una comparación de la campaña militar israelí con las políticas de la Alemania nazi, una política genocida que en el siglo XX tuvo como resultado la eliminación física y espiritual de más de 6 millones de personas, algo que cuando conocemos, cuando empezamos a estudiar lo que significa el genocidio del siglo XX, no hay persona en el mundo que no se le venga tristemente a la cabeza la idea del holocausto, la idea de la Shoah. Ese límite, que es un límite moral, histórico, racional, fue violado por el mandatario de Brasil, con una tendenciosidad política creo que muy clara. Brasil, al igual que Sudáfrica, también empieza a jugar su propio juego de escalar posiciones dentro de los BRICS, pero en definitiva, como ha hecho Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia, Lula se ha convertido en parte de esta guerra informativa y en parte de las armas informativas que la organización terrorista jamás utiliza. Así como Pedro Sánchez fue felicitado, el presidente de España fue felicitado por la organización terrorista Hamas, Lula da Silva también ha sido felicitado por la organización terrorista que gobierna la Franja de Gaza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay todo un armazón, hay todo un despliegue de armas informativas que Hamas también utiliza. Hay una primera referencia que creo que es importante destacar. Cuando hablábamos de estos niveles de la guerra,
que hablamos de un nivel militar convencional, un nivel informativo, también hablamos de un nivel que hace a las grietas o la separación de una guerra, que entiendo que es troncal, entre las dictaduras, las teocracias, los regímenes totalitarios, los autoritarismos, que pueden ser laicos, religiosos, pueden ser de un carácter más ortodoxo, como en el caso de Rusia, o puede ser una profanación de los principios islámicos, como es la República Islámica de Irán, que exacerba ese extremismo islámico y se comporta en lo que es la República Islámica de Irán, ese experimento de los ayatolá iniciado en febrero de 1979 con la revolución. Todo ese mundo está agrediendo al mundo libre, al mundo de las democracias, el mundo de las libertades individuales. Un mundo que seguramente, y esto haya mucha tela para cortar, mucha cuestión debatible, probablemente nuestro mundo, esa idea del mundo occidental, esa idea de la democracia y los valores individuales, probablemente sea muy perfectible. Pero si damos a elegir a una persona que viva en Occidente o en Rusia o en Irán, probablemente creo que no existiría ningún tipo de dudas. Nadie con sentido común elegiría vivir en manos de un régimen como el de los ayatolá, que tiene a la policía de la moral, que persigue mujeres solamente porque una persona dice que hay una mujer que lleva mal puesto el velo, como el fatídico caso de Max Amini en septiembre del 2022. Esta distinción, esta guerra que hay entre las democracias y las autocracias, que tiene un capítulo en Europa, en Ucrania, y tiene su propio capítulo en la Franja de Gaza, encuentra en Hamas una representación y un liderazgo asumido por Irán en este tipo de confrontación con Israel, también con los estados árabes, que han normalizado relación con Israel, y por supuesto con Israel como emblema o esa imagen de Occidente en Oriente Próximo. ¿Qué me refiero con esto? En esta discusión, en esta guerra informativa, en esta guerra entre las democracias y las autocracias, también existen agencias de noticias que son presentadas como tales, pero que no son más que estructuras de propaganda que muchas veces lo que hacen es tomar como legítimos datos que provienen dentro de la Franja de Gaza por ministerios de Hamas, o sea, por Hamas, una parte beligerante, lo convierten en una columna, en una falsa noticia o en algún tipo de fake news para esparcir por redes sociales, y muchas veces estas agencias son de alguna forma proveedoras de noticias de otras agencias, incluso en el caso de Occidente. Y aquí me estoy refiriendo a Hispan TV, Russian Today, distintos casos como Al Jazeera también, que no son medios de comunicación, son estructuras de propaganda que representan a regímenes autocráticos, que representan a partes beligerantes en estas dos guerras focales que estamos teniendo desde hace 2 años, en el caso de Ucrania y de Gaza ahora, que con sus diferencias creo que encuentran un punto en común en lo que es esta división entre el mundo libre y las autocracias. Todo este tipo de estructuras de propaganda, por supuesto que no pueden ser tomadas como canales y agencias de noticias. Hispan TV, que es la expresión hacia Hispanoamérica del régimen teocrático iraní, es una productora financiada por Irán, es una propaganda, un medio de propaganda financiado por Teherán, por esos mismos recursos que financian a la Guardia Revolucionaria Islámica, que financian a las fuerzas Quds, que financian la incursión terrorista dentro y fuera del Medio Oriente desde Teherán. Es ese mismo dinero que lleva a que en todo el mundo de habla hispana haya distintos nichos de desinformación que distorsionan la realidad de la guerra en Gaza y tienen una dirección muy marcada en deslegitimar la existencia de Israel. ¿Qué es lo que busca? Puede buscar Hispan TV o también Al Jazeera, apuntar todos sus armamentos, toda su parte armamentística e informativa en contra de la legitimidad y la legalidad de Israel. Es decir, están buscando justificar, lavar la cara de Hamas frente a lo que ha sido su imagen pública internacional, su imagen pública global que se ha visto triturada tras la masacre del 7 de octubre. Esto es una conclusión que hace pocos meses, o en realidad poco tiempo de iniciada esta guerra, cuando muchos
afirmábamos, yo todavía en lo personal lo sostengo, entiendo que estamos frente al final de este movimiento palestino político como lo conocimos hasta el momento. Estamos probablemente entrando en una etapa de mayor reducción, es decir, vamos a pasar a conformar especialmente todo ese movimiento y lo vamos a empezar a identificar con aquellos reductos que quedan por fuera del Medio Oriente. Y esta última semana lo hemos visto mucho aquí en Madrid, cuando distintos grupos como Samidún, el BDS y otros muy similares, grupos que deberían ser alertados por las autoridades españolas porque no solo incitan al odio, sino que también promueven una política de discriminación racial y de persecución hacia las comunidades judías en una amenaza muy grande, dado que también estamos frente a un aumento exponencial del antisemitismo alrededor del mundo, pero en Europa en particular. ¿Qué digo con esto? El movimiento palestino ha quedado reducido a lo que son estas expresiones. Expresiones que de repente en el centro de Madrid hay personas que no pueden ubicar a la Franja de Gaza dentro del mapa del Oriente Próximo, pero que sí pueden gritar por intifada, 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 desconociendo que la intifada causó la muerte de miles de personas, de inocentes del lado de Israel, y que en definitiva ha sido una expresión de las tantas que ha tenido este concepto tan amenazante y tan peligroso de la yihad islámica global. Todas estas estructuras, todo este disparo que hay dentro de la guerra informativa que separa a Hamas del Estado de Israel es también un frente de la guerra. Es también un frente que se discute y se dirime en redes sociales. Las redes sociales en general, me refiero al caso, el ex Twitter, que hoy es ex, el caso de Instagram, Facebook, TikTok, es decir, distintas plataformas que en definitiva muestran cómo hoy el mundo entero se informa. Hoy cualquier persona busca especialmente cuando necesita conocer sobre algún tema, independientemente de la complejidad y demás cuestiones sobre estos temas, va a recurrir especialmente a las redes sociales, que muchas veces legitiman discursos por la cantidad de visualizaciones o reproducciones que un contenido tenga, le va a dar mayor legitimidad. Es como si, como una publicación en una red social, por la cantidad de likes o la cantidad de visualizaciones y reproducciones, por tener mayor cantidad de eso va a ser mejor. Y eso muchas veces vemos que no es así. Hay grandes cuentas, hay grandes mecanismos para dirigir toda la opinión pública a favor de Rusia, China, Irán y por supuesto en el caso de Hamas, que son cuentas vinculadas a distintos países de América Latina y que muchas veces son coincidentes con estos países, y esto me parece un detalle muy, muy interesante para destacar, de aquellos países cuyos mandatarios desde el 7 de octubre han sido felicitados por la organización terrorista Hamas, en un elemento que, insisto, es de una gravedad y de una alteración de la normalidad que entiendo que es muy, muy grave, verdaderamente grave, que una organización que hace 4 meses atrás lanzó una masacre en la cual han cometido las peores atrocidades que cualquiera de nosotros hubiera imaginado como imposibles dentro del Estado de Israel, y lo han hecho con un ensañamiento casi, casi que ha sido tan irreal muchas veces porque las imágenes verdaderamente son irreales, es tanto el horror, es tanto el terror, que esa misma organización que ha perpetrado esta masacre felicite a mandatarios que son y que han sido elegidos en vías democráticas o en principio por elecciones en sus países, debería ser una alerta tan, tan grande como aquellos funcionarios de la Organización de Naciones Unidas dentro de UNRWA o dentro de las instituciones de las Naciones Unidas que han sido involucrados en la masacre del 7 de octubre. Para cerrar, y ya para ir un poco al cierre de esto, creo que en esta guerra informativa jamás tiene una delantera, probablemente por la masividad de los mensajes y la cantidad de armamentos y municiones informativas que tiene para desplegar en todo un campo de batalla, especialmente en momentos de la era digital, la información y la comunicación en muy poco tiempo, la dificultad de muchas veces chequear y corroborar la información, y en esto la inteligencia artificial es un peligro muy, muy fuerte en todos los conflictos
en general, pero en particular en aquellos donde hay uno de los beligerantes que es muy inteligente para distorsionar y mentir, y otro que muchas veces es muy lento para contrarrestar todo ese tipo de mareas de malas informaciones, malas noticias y por supuesto distorsiones que son parte de una guerra. Pues muchas gracias, Luciano Mondino, por habernos traído este análisis de esta situación, de este armamento de Hamas que no suele reconocerse como tal, pero que seguramente es el que más éxitos les ha traído en el plano político al Sin menos. dudas, Muchas sin gracias dudas que y sí. hasta la próxima entrega. Muchas gracias, Jorge. Buena tarde.